esta parte. Sí se me escucha, ¿verdad? No sé que no se me está escuchando. ¿Sí se me escucha o no se me escucha? Sí, está viendo la pantalla, sí se ve, pero no sé si me escuchan. Bueno, de repente estaban escribiendo en el chat. Sí, sí se escucha, chévere. Entonces, vamos eh, a comenzar de nuevo, ¿no? Sí, sí, súper rápido, no se preocupen. Solamente para que esté la grabación, ¿sí? Entonces, a nivel del aparato urogenital, teníamos, ¿no? Aquí teníamos el mesodermo paraxial, aquí el mesodermo intermedio, que es el que estamos hablando hoy día, y el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Teníamos su parte somática, que era la que envolvía por detrás, y la parte esplácnica, que era la que envolvía a el saco vitelino, ¿no? Y que también iba a rodear a los órganos y, como vimos, iba a formar la musculatura de estos. Entonces, nosotros cuando hablemos, ahora sí, por fin, del mesodermo intermedio, nosotros vamos a hablar de tres porciones, ¿no? De su parte superior, la que se encuentra a nivel cervical, se conoce como pronefros. La que se encuentra a nivel del tórax, a nivel de la región lumbar, se le conoce como mesonefros. Y el que se encuentra a nivel inferior, a nivel de la pelvis, es el metanefros, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar hablando del pronefros. El pronefros, como ya les he mencionado, va a ser esta parte vestigial, ¿sí? Que no tiene una función en nosotros. Tal vez en otras especies antiguas, pues sí, pero nosotros ya no. Aparece sin mucha función, ¿sí? Y desaparece. Como dice, tiene de 7 a 10 núcleos sólidos en la región cervical. Esta es la región cervical. Y pues como que contamos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos 6 a 7, ¿sí? Pero, como les digo, no tiene función. O sea, se forma por las porque, como dice, no es funcional. ¿Sí? Y desaparece aproximadamente a la semana 4. Chévere, desaparece. ¿Por qué? Justo a la semana 4, ¿quién comienza a formarse? ¿Quién ya está formado? Inicio de la semana 4 está el mesonefros. El mesonefros sí ya es una parte del mesodermo intermedio que va a tener función embriológica hasta las hasta el segundo mes, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿no? Dentro de este mesodermo intermedio, su porción del mesonefros, vamos a tener la formación de estructuras. Estas estructuras van a ser los glomérulos, los primeros glomérulos, ¿sí? Bueno, las primeras nefronas. Tenemos aquí su porción de conductos contorneados, ¿sí? Aquí vendría este conducto mesonéfricos, ahorita les voy a hablar de eso. Y aquí tenemos una pequeña arteria que viene de la arteria dorsal, la aorta dorsal, de estas de aquí, ¿sí? Como se ve hecho. Aquí tenemos la aorta dorsal y de esta aorta dorsal saliendo tenemos un pequeño capilar que va a ser el que va a formar el penacho glomerular. Sabemos que el glomérulo está formado por dos partes, ¿no? Perdón, la nefrona, que es la unidad estructural funcional del riñón. Tenemos, por un lado, el glomérulo y por otro lado, el sistema de túbulos contorneados y túbulo colector. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, ¿no? El glomérulo, que está conformado por una ramita chiquitita de la aorta dorsal, que va a dar origen al penacho glomerular. Envolviéndolo tenemos a la cápsula de Bowman. Y luego tenemos los túbulos, ¿no? El sistema de túbulos contorneados y colectores. Entonces, las tres estructuras que yo quiero que recuerden aquí, bueno, hasta cuatro contando todo bueno, no toda la formación de las nefronas, sino que quiero que recuerden, uno, que se va a formar aquí también el conducto de Wolff, claro, no vamos a, eh, va a ser un derivado, ¿no? Del conducto mesonéfricos, pero quiero que recuerden, ¿sí? Uno, el conducto mesonéfrico, que da origen al conducto de Wolff, a los dos quiero que recuerden, ¿sí? Bueno, también el conducto para mesonéfricos, ahora que lo veo acá, ¿sí? Los tres, recuérdenlo por favor.
conducto de Wolff, conducto mesonéfricos, el conducto paramesonéfricos, que es un conducto que se va a producir justo al costadito del conducto mesonéfricos, ¿sí? Por favor. Y también a la cresta gonadal, ¿sí? Ya que por delante del mesonefros se, se va a ir formando las gónadas, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Y ya bueno, esas son las estructuras que quiero que recuerden, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ya, bueno, si quieren de Java también los glomérulos, las nefronas, ¿no? Que se forman aquí. Ya. Ahora sí, viendo la parte del metanefros, ya el riñón definitivo que les había dicho, se va a formar más o menos a la quinta semana. Aparece la quinta semana. Y les digo, ¿no? O sea, cuando el bebito nace, su riñón tiene esta forma, así, como la ven acá, ¿no? Como les dije, golpeado por la vida. Con grumos, no sé, moretones, parece, ¿no? Y es que sí, el riñón va a nacer así, durante el nacimiento va a ser así, multiloculado, ¿sí? Que ya cuando ese bebito crezca, ya va, estas loculaciones, grumosidades, esos golpes de la vida, pues van a desaparecer, no se preocupen, ¿ya? Como pueden ver, aquí viene conductos mesonéfricos, ¿no? ¿A dónde llega? Les dije, a esta región, que, bueno, ya vemos aquí el tabique urorectal que va a dividir a la cloaca. Una vez que lo divide, vamos a tener al seno vesical. Perdón, seno urogenital, ¿ya? Aquí mejor, creo que vamos paso por paso lo que va a suceder. A este nivel del conducto mesonéfricos, miren, llega al seno urogenital primitivo antes de que se divida. Aquí ya se ha dividido, ya está ya completamente el tabique urorectal, anorrectal. No, perdón. Sí, también. El tabique urorectal ya ha dividido en dos partes a la cloaca. Y quiero que se centren ahorita en lo que sucede a nivel del conducto mesonéfrico. Miren, en su parte más distal va a empezar a formarse una pequeña yemita, ¿sí? Esa yemita es la yemita ureteral, perdón, ¿sí? La yemita ureteral. Y esa yemita ureteral va a adentrarse, no tengo la imagen acá, no, bueno, hasta llegó lo bonito. Va a adentrarse al metanefros, o sea, al riñón definitivo. Ah, aquí está, ¿sí? Ahí está. El conducto mesonéfrico llega, ¿sí? A la región de la vejiga y ya en su parte distal empieza a salirle la yemita ureteral. Esta yemita ureteral se va a adentrar al metanefros. Conducto, bueno, original. Ya está. La yema ureteral, ¿sí? Como les dije, se adentra aquí al metanefros, la yema ureteral, y va a empezar a formar ya el sistema colector. Eso quiero que tengan en cuenta. Una cosa es el sistema colector y otra cosa es el sistema excretor, ¿sí? El sistema colector va a estar originado, ¿por qué? Chicos, ¿de dónde llega, de dónde se forma esta yema ureteral? Del mesonefros, ¿sí? Del mesonefro. Mira, del conducto del mesonefros deriva el conducto mesonéfrico. Y del conducto mesonéfrico deriva la yema ureteral. O sea, la yema ureteral en sí deriva del mesonefros, ¿ya? Y la yema ureteral va a dar origen al sistema de conductos colectores, ¿sí? O sea, estos túbulos de aquí, o sea, desde que la yema ureteral llega al metanefros, desde que lo invade, se forma la pelvis, se forman los cálices, primero cálices mayores, luego los cálices menores, que son estos de aquí, y después ya empieza, este es un cáliz menor, ¿sí? O sea, esa cosita de acá, le hicieron zoom y es todo esto, ¿sí? Y de ahí empiezan a formarse recién los túbulos colectores, ¿sí? Se dividen, se dividen, se dividen, se dividen, hasta 12 veces a más, ¿sí? Y recién en su parte distal vamos a encontrar al, a la porción secretora, ¿sí? Que no va a ser formada por este metanefros. O sea, perdón, por el mesonefros. El mesonefros, como les digo, ¿no? Forma al sistema de conductos colectores que derivan de la yema ureteral, ¿sí? O sea, llegan hasta aquí.
¿ya? Pero ¿qué pasa con el sistema secretor? Perdón, excretor. El sistema excretor va a ser esta parte, ¿sí? O sea, una vez ya se han formado los túbulos colectores, en su porción distal se va a diferenciar, ¿ya? O sea, el metanefros que está alrededor de estos túbulos colectores va a diferenciarse en estructuras en forma de S. Primero así menciona, como estructuras en forma de S, que por un lado se van a unir al túbulo colector y por otro lado se van a diferenciar, ¿sí? Se diferencian para formar la cápsula de Bowman. Y por otro lado les aparece también el glomérulo, ¿sí? O sea, este sistema excretor va a derivar de qué? Del metanefros, mientras que el sistema colector deriva del mesonefros. ¿Ya, chicos? Quiero que recuerden hasta ahí. ¿Qué parte, entonces, de repente, si quieren ser un poco más exquisitos, cuáles son las partes que derivan del metanefros? Estamos hablando de la cápsula de Bowman, el conducto contorneado proximal, el asa de Henle y el conducto contorneado distal. Hasta ahí eh, está formado por el metanefros. Perdón, sí, por el metanefros. De ahí en adelante, o sea, los túbulos colectores, lo que vimos antes de eso, los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal y los uréteres están formados por mesonefros. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Ya? Mm, ahí está, ahí lo pueden ver abajo, ¿no? El riñón, el mesodermo metanéfrico da origen a la unidad excretora, ¿no? El metanefros da origen a la unidad excretora. Mientras que la yema ureteral, que es un derivado del mesonefros, da origen al sistema colector, ¿sí? Sí, le dicen, ¿qué parte del mesodermo intermedio da origen al sistema excretor? Les dicen el metanefros. ¿Qué parte del sistema del mesodermo intermedio da origen al sistema colector del riñón definitivo? Pues ponen, si es que hay entre las alternativas, pueden poner mesonefros, o si es que no hay, pues también puede ser la yema ureteral, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Ya, chicos? Igual esta parte vamos a volver a repetirla más adelante, no se preocupen, no se preocupen. Y ya, bueno, igual, ¿no? Solamente para que vean de otra imagen, de repente. Aquí tenemos el conducto mesonéfrico, ¿sí? Conducto mesonéfrico. Tenemos aquí el tallo o la yema ureteral, ¿sí? Aquí ya se ha formado, ya se ha adentrado al metanefros, ¿sí? Y está formando lo que es el cáliz y las primeras pelvis. Ahí está la pelvis renal, se están formando los cálices mayores, ya se han formado los cálices mayores aquí y se están formando los cálices menores, aquí ya se han formado los cálices menores y seguro ya se están formando los túbulos colectores. Les dije, ¿no? Estos túbulos colectores se van a dividir hasta la división 12, ¿sí? A más. ¿Qué tenemos aquí? Igual, aquí ya tenemos ya los conductos colectores, ¿no? Aquí en su parte distal, colector. Y en la parte distal lo que tenemos es esta formación de, como dice, vesículas, ¿no? Del metanefros. Ojo, el metanefros da origen a estas vesículas. Y estas vesículas van a seguir desarrollándose. ¿Para qué? Para dar estructuras en forma de S, como les había dicho, en forma de S. Un lado de esas vesículas se va a unir al conducto colector y la otra parte va a dar origen a la cápsula de Bowman. Dentro de esa cápsula de Bowman se va a meter, ¿sí? Lo que es el penacho glomerular. Y ahí tenemos el penacho glomerular, ¿sí? Y nuevamente, como les decía, el metanefros va a dar origen a tanto la cápsula de Bowman, al conducto contorneado proximal, al asa de Henle, al conducto contorneado distal. Hasta ahí. De ahí en adelante, o sea, el conducto colector, la pelvises menores, perdón, la cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal y también los uréteres van a estar formados por
Perdón, sí, por mesonefros, ¿sí? Y se los vuelvo a decir. Ahora, como les dije, este metanefros va a formarse a nivel de la pelvis, pero tu riñón, ¿dónde está? Ya por anatomía saben, ¿no? El riñón realmente no está a nivel de la pelvis, está muy abajo, es muy abajo. El riñón se encuentra a nivel lumbar, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento el riñón sube? Lo que sucede es que, bueno, el metanefros va a pasar, o bueno, el riñón definitivo, ¿no? Va a pasar de la pelvis a la región del abdomen debido a que la pelvis va a tener un mayor crecimiento, ¿sí? O sea, aquí es cuando, o sea, la pelvis todavía no crecía. Aquí la pelvis, o mejor dicho, un crecimiento lumbo-sacro, ¿sí? Se va a dar. O sea, esta región de aquí, abajito, esta región de aquí, va a crecer súper rápido. Esta región de acá. ¿Ven la manito? Chicos, ¿ven la manito? No los leo, así que tienen que prender su audio, chicos. Sí se ve. Ya, chévere. Esta región de aquí, donde está aquí, va a crecer súper rápido, ¿sí? La región lumbosacra. Crece, crece, crece de tal forma que va a posicionar recién. Gracias a este crecimiento lumbosacro, es que el riñón se va a posicionar dentro del abdomen, ¿sí? Seguimos. Mm, ya. Gracias a ese posicionamiento, chicos, como podemos ver, ¿no? Primero los riñones se ubican en la parte inferior, luego van a ir ascendiendo, siguen ascendiendo, hasta ubicarse justo por debajo de las glándulas suprarrenales. Ahí están las glándulas suprarrenales. Lo vamos a hablar todavía la próxima semana, ¿sí? O bueno, el día sábado, en la parte del sistema nervioso. Ya. Ya sabemos que ya se formaron los riñones, ya sabemos cómo se han formado, ya sabemos cuáles son las estructuras que dan origen al riñón. Ahora, ¿qué pasa con lo demás? O sea, el sistema urinario no solo está formado por los riñones, sino también tenemos una vejiga. La vejiga va a estar formada gracias a la estructura que ya les he mencionado muchas veces en muchas clases, que es bueno, se va a formar a partir de lo que era la cloaca, ¿no? En la cloaca se divide en dos, ¿sí? Gracias al tabique urorectal y da origen al seno urogenital y al conducto anal. En el seno urogenital vamos a diferenciar tres zonas, ¿sí? La vejiga urinaria, que va a estar seguida por el alantoides, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Vejiga urinaria. La porción pelviana, que va a ser la que va a dar origen a la uretra prostática y también a la uretra membranosa, ¿sí? Eso es en el caso del hombre. En el caso de la mujer, la porción pélvica va a dar origen a toda la uretra, ¿sí? Así, pónganlo. La porción pelviana, en el caso de la mujer, da origen a toda la uretra, ¿sí? En el caso del hombre, la porción pélvica solo da origen a la uretra prostática y a la membranosa. Mientras que en la porción fálica ya es la que va a estar dentro del pene, ¿sí? Del cuerpo del pene. Eh, ya. Eso es lo que les estaba hablando. Les iba a decir. Les había dicho que la vejiga urinaria, bueno, este seno urogenital se dividía en, primero, la vejiga urinaria, ¿no? Ahí está. Sí, creo, un poquito más abajo. Aquí. Esta vendría a ser la vejiga urinaria, ¿sí? Que se continúa con ¿qué? Con el alantoides en un inicio. Pero este alantoides se cierra, se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque por aquí ya está viniendo el cordón umbilical. O sea, para este lado ya está el cordón umbilical, ¿sí? Se cierra y forma un ligamento. El ligamento se llama uraco, ¿sí? Incluso nosotros lo tenemos. Cuando vayan en radiología, bueno, nosotros llamamos por diagnóstico o por imagen, así lo llamamos. Eh, Van a hablarles de muchas, bueno, cuando vean la parte del abdomen les van a hablar de este ligamento, ¿no? Se le conoce como el signo del uraco, cuando se puede ver. Ya bueno, o sea, es un ligamento que va a unirse a la vejiga, ¿sí? Y muchas veces este ligamento no se cierra, o puede aparecer como que, puede cerrarse, pero puede dejar un rezago. O sea, imagínense que aparezca así, ¿ven? Ligamento,
como que aquí un pequeño saco ciego y acá seguiría el ligamento. Donde está la manito, seguiría un ligamento. Hasta aquí. O sea, dejaría como un pequeño quiste. ¿Ya? No sé si aún falta. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Va a posicionarse justo a nivel de la vejiga, ¿sí? Los conductos mesonéfricos, ¿sí? Se unen dentro de esta vejiga. Al inicio estaban como que unidos, ¿no? Y al adentrarse van a formar esta especie de triángulo, ¿sí? Como un triangulito. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? No sé si han escuchado del ligamento músculo detrusor de la vejiga, ¿ya? Búsquenlo, chicos, búsquenlo. Ahorita si pueden, búsquenlo en internet, así, pero intenten ahorita, ¿no? Para que puedan entender esto. Ya bueno, ¿qué es lo que sucede? El epitelio, pues como ya más o menos deben estar imaginando, va a darse gracias a la parte del endodermo, pero el músculo liso de esta vejiga va a ser gracias al mesodermo. ¿Por qué? Porque, como les dije, ¿no? A todo el endodermo lo va a cubrir el mesodermo de la placa lateral, su porción es plástica, ¿no? Lo cubre, bien bonito. Entonces, de esto se va a derivar esta porción de acá. O sea, alrededor de todo esto va a haber músculo, ¿sí? Hay un punto en el cual este músculo se diferencia. Tienen que revisar esa imagen. No sé si ya lo han visto. Si no, ya luego se los muestro, ¿sí? Ya bueno. También teníamos una parte de la uretra, perdón, sí que era la porción pélvica. La porción pélvica, ¿qué es lo que sucede? Como les dije, en el caso de la mujer da origen a toda la uretra, ¿sí? En el caso del hombre da origen a la porción de la próstata y a la porción membranosa, que es esta, ¿sí? Y ya luego tenemos la porción fálica, que va a dar origen a la uretra peniana, ¿sí? Eso solo en el caso del hombre. En el caso de la mujer no hay, ¿ya? La mujer solamente tendría vejiga urinaria y la porción pélvica, ¿sí? Del seno urogenital. Sí, en el hombre aumentaríamos la porción fálica. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? No, eso, aquí. Ya, las malformaciones. Esto de aquí, chicos, no es una malformación, simplemente es el cómo el bebé, cómo el riñón del bebé va a presentarse, ¿no? Cómo se presenta este riñoncito. Es completamente normal. Algunas de las alteraciones que se pueden observar durante el ascenso de los riñones, como les dije, ¿no? Los riñones ascienden gracias al crecimiento lumbosacro que va a ser acelerado. Y bueno, ascienden y en un punto pueden llegar a unir sus polos inferiores. Cuando unen sus polos inferiores es lo que se forma, lo que se conoce como un riñón en herradura, ¿sí? Ahí tenemos un riñón en herradura y es completamente funcional, chicos. Muchas personas nacen con este riñón en herradura y no saben que tienen riñón en herradura hasta que, no sé, se hace una ecografía, no, una tomografía, hasta que se hace un estudio de imagen o lo que sea, de repente le abren una operación y como dice, oh, mira, tienen un riñón en herradura. No lo sabía, de verdad, es completamente funcional y bueno, puede haber muchas alteraciones más, como es el caso, ¿no? El riñón pélvico, el riñón no ha ascendido, ¿sí? Se ha mantenido aquí abajo, no asciende, pero también es completamente funcional. Otras alteraciones, agenesia renal, chicos. Ahí tenemos un riñón de un lado, ¿sí? Este sería el lado derecho y faltaría el lado izquierdo. Agenesia renal del lado izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos una hipotrofia. Bueno, también puede ser, bueno, se ve chiquitito, ¿no? Si lo ven chiquitito, yo lo veo chiquito, por eso digo, puede ser una atrofia, ¿no? O hipotrofia. Atrofia del riñón. O sea, porque este riñón de aquí está más grande, pero también podría ser riñón que no ha ascendido, ¿sí? Doble riñón, chicos. ¿Sí? Como les digo, completamente funcional. No, no es que sea significativo esto.
Es más que todo incidental, como dicen. Son como que encuentros, hallazgos que uno no se imagina y como que la encuentras cuando hace una operación, en un estudio de imagen, como que se dan cuenta, ¿no? Wow, mira lo que tenía este paciente y nadie lo sabía, ¿sí? Eh, riñones que durante su ascenso, ¿sí? Ascendieron mal y se fusionaron y se hicieron como que unilaterales los dos, ¿sí? Y bueno, de nuevo aquí tenemos, ¿no? La parte de abajo, ya no lo menciono más porque tenemos aquí, ¿no? Como que un riñón en herradura también que no ha ascendido, y aquí un doble riñón de un lado, ¿no? Y aquí está lo que les decía. Puede que el huraco se cierre, todo chévere, ¿no? O puede que haya una pequeña comunicación, ¿no? Un pequeño conducto. Y recuerden, el huraco se continuaba con el cordón umbilical. Una vez cortas el cordón umbilical, sí, puede que el bebito pueda salir, del bebito pueda salir la orina por este nivel, ¿sí? A nivel del cordón umbilical. ¿Qué más? Puede que no se cierre completamente, ¿sí? El huraco. Tenemos ligamento, ligamento, ¿sí? Entre ellos dos, un rezago. ¿De qué? Perdón, del seno urogenital, ¿sí? Y aquí se forma un quiste, ¿no? Como pueden ver. Ahí. Y en la tercera parte lo que podemos observar es que, bueno, este seno urogenital ha permanecido abierto, pero aquí tenemos un pequeño ligamento, ¿no? Como que se intentó cerrar el huraco. No se logró en su parte externa, pero sí en la parte interna. Así que no habría salida de orina por acá. Pero igual sigue abierto el huraco. Y bueno, aquí tenemos lo que tenemos, una extrofia, ¿no? De la vejiga. O sea, ha sobresalido tejido de la vejiga por ese huraco que no se ha cerrado. A nivel de los uréteres también podemos encontrar algunas alteraciones. Ay, chicos, sonrío. ¿Ya? A nivel de los uréteres podemos encontrar algunas alteraciones, como es el caso de la división temprana de la yema ureteral. ¿Sí? Mm, ¿Qué es lo que sucede? Creo que la imagen de abajo está mejor. Ya. Cuando la yema ureteral empieza, digamos, cuando nace la yema ureteral, tiene que llegar, ¿no? Al riñón definitivo o al metanefros, como quieran decir. ¿Ya? Y antes de llegar al metanefros, a veces tiende a dividirse. Se divide, uno, dos, ¿sí? Y puede ser una división temprana, ¿sí? Como aquí. Aquí también es una división temprana, antes de llegar al metanefros. De tal forma que puede generar como que apariencia de doble uréter, ¿sí? Bueno, pues va a generar doble uréter. Como podemos ver acá, doble uréter que se van a unir en su parte distal o dos uréteres que se van a unir más o menos en su parte media, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y aquí lo que podemos ver es una ectopia, ¿sí? Un uréter ectópico que se va a unir a la vejiga, pero en un lugar muy abajo de donde debería unirse, ¿sí? O sea, bueno, aquí tenemos, ¿no? División temprana de la yema ureteral y por otro lado tenemos el uréter ectópico, ¿sí? Vamos, chicos, hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? No veo sus preguntas por WhatsApp. Vamos a ver sus preguntas por el chat. ¿Alguna pregunta, chicos? Continuamos. Ya, vamos a ver, ya. Vamos a tratar de avanzar un par de diapositivas más. Bueno, cuando les hablaba yo de la formación de las gonadas, las células germinales primitivas, ¿no? Primordiales, estas, bueno, sí, las células gonadales primitivas se iban a formar ¿dónde? En el epiblasto, ¿no? Y estas iban a migrar. ¿A qué región? Al seno, a saco vitelino, ¿ya?
en ese saco vitelino, que es esta bolsa que vemos acá, ¿sí? Y van a permanecer hasta que puedan regresar a la región, bueno, no van a regresar al epiblasto, sino que, perdón, van a moverse hacia el mesonefros, hacia su parte anterior, ¿sí? En esta parte anterior del mesonefro es donde se forma la cresta gonadal, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a recorrer, ¿sí? Desde el saco vitelino, pasan por el mesenterio dorsal hasta llegar a la gónada, ¿sí? Más o menos a la quinta semana. Y ya en esas gónadas se van a formar, ya se van a ir formando los cordones sexuales primitivos. Ahorita vamos a hablar, ¿ya? Entonces, estas células germinales primordiales, pues aquí, no, aquí viene más. ¿Ya? Ujú. Bueno, aquí está el mesonefro, ¿sí? En la parte anterior les dije que se iba a formar las crestas genitales o gonadales, ¿sí? Cualquiera de los dos. Aquí hay otra. Aquí, bueno, aquí habría otra, ¿no? La imagen no lo deja ver. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Ambas crestas genitales o gonadales, lo que van a tener en el interior, se va a ir acumulando aquí las células gonadales primordiales, ¿sí? Vienen desde el saco vitelino, miren, pasan por este que es el mesenterio dorsal, ¿sí? Mesenterio dorsal, van a llegar a estas crestas genitales y ahí se van a acumular. Y las células de la cresta genital, ¿sí? Van a empezar a producir los cordones primitivos también. Cordones sexuales primitivos. Que dependiendo, si es que estamos hablando de un testículo, pues van a seguir desarrollándose a nivel de la médula. Si es que estamos hablando de ovario, pues no van a desarrollarse a nivel de la médula. Sí, o sea, esto creo que también se había mencionado en su momento, que tenemos, gracias a la acción del cromosoma Y, es que por esta acción por acción de cromosoma Y, es que en los testículos se van a formar, ¿no? Los cordones a nivel de la médula. Mientras que en el ovario, los cordones en la médula se van a degenerar. ¿Sí? ¿Dónde sí se van a formar los cordones en el ovario? Se van a formar a nivel cortical. ¿Sí? Y en el testículo, a nivel cortical, no hay. ¿Sí? No hay. Por su parte, también el testículo, pues, va a ir formando por fuera como... A nivel cortical no hay nada, ¿sí? Por fuera, el testículo va a ir formando la túnica albuginea de forma gruesa, ¿sí? No, no, no. Ya. Mientras que en el ovario no hay túnica albuginea. Ya, chicos. Esto es lo que le decía, ¿no? Este vendría a ser el testículo. Vamos a ver dónde está la imagen. Y tenemos aquí el gen SRY, ¿ya? Que va a ser el que va a permitir la formación de los testículos, ¿sí? Este gen, que va a estar dentro del cromosoma Y, por eso Y, cordones, va a permitir la formación, la diferenciación de los testículos. Como le dije, dentro de los testículos nosotros tenemos la formación de los cordones a nivel medular, ¿sí? Estos cordones medulares o testiculares, dentro de estos es donde se van a posicionar las células gonadales primordiales, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Que del epitelio de esta cresta genital, es que van a derivar ciertas células, ¿sí? Tenemos las células de Sertoli y las células de Leydig. ¿Dónde están las células de Sertoli? Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Células de Sertoli, ¿sí? Esas células de Sertoli, como sabemos, son células de sostén. Van a sostener a las células o a las primordiales, las van a sostener, las van a nutrir, van a permitir su crecimiento, ¿sí? Mientras que del mesénquima, ojo, no del epitelio, las células de Sertoli derivan del epitelio, mientras que las células de Leydig van a derivar, ¿de qué? Del mesénquima, ¿sí? Del mesénquima. El mesénquima da origen a las células de Leydig, y las células de Leydig no se encuentran dentro de los cordones, como sí lo hacen las células de Sertoli. Las células de Leydig se encuentran entre los cordones, o sea, ¿dónde? Mm, no sé, ya aquí. Creo que cada uno de los puntitos negros, rojos, son los cordones, ¿sí?
la parte negrita vendría... No, bueno, sí. Ya bueno, imagínate que la parte de negrita sean los cordones, ¿sí? Cada uno de los puntos rojos son las células genitales primordiales. Aquí, en la región blanquita, ¿sí? Ahí se van a posicionar las células de Leydig, justo aquí, en la porción gris, ¿ya? Ahí, las células de Leydig. Mientras que dentro de los cordones van a estar las células de Sertoli, sosteniendo a las células gonadales primordiales, ¿sí? ¿Y cuál es la función de las células de Leydig? Producción de testosterona. ¿Para qué yo necesito testosterona? Para que las células de Sertoli eh, favorezcan el desarrollo y diferenciación de las células eh, de las células gonadales primordiales. ¿Sí, chicos? Entonces, dentro de los testículos, gracias por acción del gen SRY, vamos a, se va a permitir la formación de los cordones medulares o testiculares, ¿sí? Dentro de estos cordones testiculares que se van a formar gracias al epitelio de la cresta gonadal o cresta, eh, sí, cresta gonadal, ¿ya? Eh, es que gracias a esta proliferación del epitelio de la cresta gonadal es que se van a formar, ¿sí? Las células de Sertoli. Las células Sertoli son las que van a permitir, como les dije, el sostén, le van a dar el sostenimiento a las células gonadales primordiales. Mientras que también se van a diferenciar las células de Leydig, también a partir del mesénquima gonadal, que van a ser las productoras de testosterona. Cuando las células de Leydig produzcan testosterona, van a hacer que las células de Sertoli, pues, se activen, ¿sí? Y que estas permitan la diferenciación ayuden en la diferenciación de las células gonadales primordiales. Y aquí vemos, ¿no?, su diferencia a nivel del ovario. ¿Qué sucede a nivel del ovario, chicos? No se van a formar. Bueno, como pueden ver, ¿no? No hay formación de conductos a nivel medular, pero sí a nivel cortical. No son tanto conductos, ¿sabes? Solamente es como que se van a diferenciar. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy, muy. Entonces, tenemos más o menos a la séptima semana la formación de los cordones corticales, ¿sí? Y a los 3 meses, bueno, se van del epitelio de la cresta, de esta cresta gonadal, ¿sí? Si bien aquí en del epitelio de la cresta, ¿sí? Perdón, ya. Del epitelio de la cresta gonadal se diferenciaban los cordones y también las células de Sertoli. En el ovario del epitelio derivan algunos cordones corticales nada más, no medulares, ojo, corticales, y también van a derivar ciertas células epiteliales que van a rodear a las células gonadales primordiales. Recuerda, ¿no? Los folículos primordiales, o también folículos primarios, bueno, no son lo mismo. Los folículos primordiales estaban rodeados, eran las células gonadales primordiales y alrededor una pequeña capa, ¿no?, de células epiteliales, llamamos ogonias. ¿Sí? ¿Recuerda? Y bueno, gracias al epitelio de esta cresta gonadal, pues es que se van a dar estas células gonadales primordiales van a ser rodeadas, ¿no? Justo por este epitelio. Y van a formar las células foliculares. Esta, ¿no? En el centro tenemos, en el centro de este folículo primordial tenemos al ovocito primario y rodeándolo tendríamos a las células foliculares. ¿Derivadas de qué? Del epitelio de la cresta gonadal. Entonces, diferencia entre formación de testículo y ovario. En primer lugar, a nivel de testículo, como vimos, ¿no?, se van a formar cordones a nivel medular, mientras que en el ovario los cordones a nivel medular no se forman o degeneran, ¿sí? Degeneran. Y donde sí se forman es a nivel cortical. Además, del epitelio de la cresta aquí, de la cresta gonadal, se va a derivar la célula de Sertoli, mientras que aquí mmm,
a nivel del ovario, lo que va a formarse son las células foliculares que van a rodear a los ovocitos primarios, ¿sí, chicos? ¿Sí? Tal vez esas dos sean las principales diferencias. Ah, y también que a nivel de los testículos, también del mesénquima gonadal, van a derivar las células de Leydig. Estas células de Leydig van a permitir la formación de testosterona. ¿Para qué? Para activar a la célula de Sertoli y que las células de Sertoli puedan nutrir a los ovocitos primarios. Perdón, a las células gonadales primordiales. ¿Sí? Miren, aquí a las células primordiales, gonadales primordiales, quienes van a nutrir son las células de Sertoli. ¿Sí? Las células de Sertoli van a nutrir a las células gonadales primordiales en el testículo. Mientras que las células foliculares son las que van a nutrir a los ovocitos primarios. ¿Sí? Chicos, hasta ahí me tengo que quedar porque estoy como que. ¿Sí? Y aparte, estoy. Bueno, ya les he mencionado que estoy un poco mal, chicos. Solo por. Ya el día sábado estaríamos